Imagínate la siguiente situación. Tú eres el gerente general de una empresa que se estructura de la siguiente forma. Se tienen 4 divisiones que trabajan en paralelo. Cada grupo tiene 2 alternativas. Puede trabajar de manera individual o de manera colaborativa. La utilidad, que mediremos en rupias, que recibe cada una de estas divisiones por el trabajo individual es de 1 rupia azul por cada hora invertida. Mientras tanto, que por la 1 hora de trabajo grupal, todas las divisiones reciben 1 rupia verde. Hay un área de las matemáticas llamada teoría de juegos que se encarga de modelar y resolver estas situaciones. En una solución que llamaremos la usual, cada agente actúa de manera egoísta, es decir, busca maximizar su utilidad personal. Además, todos los agentes suponen que los demás se comportan de la misma manera. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué crees que harán los agentes? Ya que eres el gerente, te pondremos a trabajar. Calculemos las utilidades para cada caso. Cada hora invertida de manera individual genera 1 rupia azul para quien la invierte y nada para los demás. En cambio, una hora colaborativa genera 1 rupia verde para cada división. Esto es el equivalente a 2 rupias azules por cada hora invertida si es que se considera tu empresa completa. A estas alturas, probablemente ya estás convenciendo de que la colaboración es lo que tú quieres en tu empresa. Pero tenemos un problema. Imagina que convenciste a 3 de tus 4 divisiones de actuar colaborativamente, pero la última sigue teniendo en cuenta, a pesar de todas las arengas que tú les has dado, de que ellos siguen ganando más si es que actúan de manera individual. Claramente este comportamiento pone en riesgo el buen trabajo que has realizado con las otras 3 divisiones. A nadie le gusta que los demás se aprovechen de su trabajo sin dar nada a cambio. Entonces, ¿cómo superarás esta perspectiva individual que, hay que decirlo, está bastante extendida? Difícil, pero no te preocupes, hay mucha gente que se dedica a pensar este tipo de cosas. En su jerga, a estos individuos que se aprovechan del trabajo ajeno y no tienen vergüenza de no colaborar, se los conoce como freeriders. Queremos que, después de ver este video, tengas alguna respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo lidiar con estos freeriders en contextos organizacionales? Para esto, hemos de presentarte a Ernest Fer. Es un economista experimental suizo que ha desarrollado un modelo que explica esto y mediante diversos experimentos sobre juegos ha propuesto soluciones a nuestra interrogante. De las distintas formas de explicar el comportamiento de los agentes en los juegos, Fer distingue 3 distintas al comportamiento clásico egoísta que ha descubierto mediante experimentos. El primero es la reciprocidad, y es una tendencia a tratar favorablemente a otros agentes que nos han tratado bien en el pasado, sin importar que esto tenga beneficios de ningún tipo para nosotros. El altruismo, la segunda, es el hacer el bien sin condiciones. Y la tercera finalmente es la cooperación, que es tener un trato de mutuo beneficio con otra gente, buscando últimamente el beneficio propio mediante un trabajo en conjunto. ¿Y de qué se dio cuenta Fer? Experimentando, comprobó que un 30% de las personas actúan de manera egoísta desde un principio. En cambio, un 50% actúa de manera colaborativa condicionalmente, es decir, dependiendo de lo que los demás hagan. Volviendo al primer ejemplo, estas son las divisiones que de primeras actuarían colaborativamente, pero al ver que hay un freerider entre ellos, pasarán a comportarse de manera egoísta. Entonces, nuestro desafío es lograr impedir que esta minoría de freeriders influencie el actuar de quienes están dispuestos a una actitud colaborativa. Bueno, ¿y cómo? Fer tiene una respuesta para nosotros. Es incluir el llamado castigo altruista. Este consiste en permitir que agentes puedan sacrificar algunas de sus rupias para castigar a otro agente que no se comportó como él esperaba. Por ejemplo, puede sacrificar 1 rupia verde para que el malhechor pierda 2 de sus rupias azules. Desde la solución usual que teníamos al problema de los juegos, se puede concluir que nadie castigaría nunca, ya que implicaría costos individuales sin beneficios en contrapartida. Es por eso que se lo llama altruista. Si habilitamos esta opción para los miembros del grupo, Fer comprobó que la cooperación entre todos tenderá a subir, incluso acercándose al óptimo social. Pero no es todo tan sencillo. Hay que tener cuidado con el comportamiento en reacción a los castigos. Si el castigado siente que recibió una sanción ilegítima, se sentirá enfurecido y podría reaccionar destructivamente, castigando también. Miremos ahora otro experimento, la relación entre empleador y varios de sus empleados. En un primer caso, el empleador debe pactar un contrato con sus empleados, estableciendo un monto a pagar y el esfuerzo que se espera de ellos. Por su parte, los empleados deben elegir cuánto esfuerzo aplicar al trabajo, esto sin que haya mayor interacción entre el empleador y el empleado luego. El segundo caso consiste en que el empleador utiliza otro contrato donde pide determinado esfuerzo y ofrece un sueldo, pero adicionalmente se le permite castigar o recompensar al empleado en base al esfuerzo aplicado. El resultado para las primeras condiciones descritas es que un 80% de los empleados rinde un 40% del esfuerzo pactado o menos. En cambio, en el segundo caso, solo un 20% de los empleados rinden menos del 70% del esfuerzo total posible. Adicionalmente, los empleadores premian a empleados que cumplen con lo pactado a pesar de que no superan los esfuerzos requeridos. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta se basa en la reciprocidad.
Los empleados del segundo caso trabajan para alguien que reconoce y recompensa su esfuerzo. Recapitulando, los llamados freeriders influyen negativamente en el comportamiento del grupo y por lo tanto en el bien común. A través del castigo altruista se puede lidiar con los freeriders modificando su comportamiento a través de elevar sus costos de ser egoístas. Por otra parte, el principio de reciprocidad puede inducir a las personas a aumentar sus esfuerzos sin incurrir en castigos ni incentivos. Y bueno, ¿en qué quedó la pregunta que nos hicimos al principio? ¿Cómo lidiar con los freeriders en tu organización? Nosotros creemos que no hay respuestas fáciles y que todo dependerá del contexto en el que te encuentres. Sin embargo, esperamos que las teorías de Fer te hayan inspirado para ser un líder positivo dentro de tu organización.